Daniela Edgesman Levy. Ella vive en la ciudad de Oaxaca y es certificada en corrección ortotipográfica, en cómo dirigir una revista, es diplomada en procesos editoriales, miembro de la Asociación de Profesionales de la Edición, miembro del comité de redacción de la revista Eviterna y está diplomada en redacción básica, intermedia, avanzada, experta y académica. Es profesora de español y realiza actividad como guionista de museos. Es posgraduada en gestión cultural y de comunicación y egresada de la maestría en educación superior. Adelante, Dani, por favor. Hola Ana, hola Ada, hola a todos los compañeros, Andrea, Liliana que se conectaron. Yo les voy a hablar de disautonomía, todavía no veo mi presentación, pero bueno, se las voy contando. La disautonomía es una enfermedad rara, es de difícil diagnóstico, la mayoría de los que tenemos disautonomía nos lleva aproximadamente 10 años que te hagan el diagnóstico y que te crean que tienes esta enfermedad, porque como dice la segunda diapositiva, la disautonomía es un padecimiento neurológico ocasionado por un trastorno en la regulación del sistema nervioso autónomo que es el responsable de manejar y controlar diversas funciones corporales, como la digestión, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura corporal y muchas otras. Lo que pasa cuando vas a consulta y le dices al médico que tienes muchos síntomas y que te sientes muy mal, es lo siguiente, está basado en mi experiencia, la gráfica que ven es, yo la hice y es lo que yo opino. Entonces aparece, por ejemplo, en la diapositiva número 3 dice, en las primeras consultas, y viene el porcentaje de lo que los médicos saben o no saben sobre disautonomía, ¿no? Entonces, el 20% de los médicos no sabe qué es disautonomía, el 60% no te cree como paciente y cuando le dices que te sientes mal, muy mal, luego les voy a decir los síntomas, y generalmente te dicen si tienes una enfermedad rara, que lo que te pasa está en tu cabeza. Y si además de una enfermedad rara tienes enfermedades múltiples como yo, pues está todavía más en tu cabeza. Solamente el 10% de los médicos saben qué es disautonomía y te derivan con un especialista y únicamente el 10% de los médicos, ese es el especialista y es la persona que entiende por lo que estás pasando y sabe que tus síntomas no están en tu cabeza, no te lo estás inventando, no lo haces para llamar la atención, para faltar a la escuela, al trabajo o a algún otro lugar. Por eso les cuento mis síntomas. Cada paciente lo vive diferente y eso hace que el diagnóstico sea todavía más complicado. Lo que yo tengo son dolores de cabeza que no son migraña, dolor en cualquier parte del cuerpo sin que tengas nada, o sea, te sientes muy mal, te duele mucho, por ejemplo, el estómago, la mano, vas a consulta, te hacen estudios y al final resulta que todo está bien y nadie encuentra nada, pero tú te sientes mal. Tienes dolor de percha. El dolor de percha es un dolor que viene de la parte de atrás del cuello hacia los omóplatos y es como si tuvieras un gancho de ropa colgado en la espalda. Causa mucho dolor y puedes tener ese malestar un día, 3 días y va a estar ahí y es realmente muy molesto. Yo también tengo mareos, tengo intolerancia ortostática, o sea que si estoy sentada puedo marearme y si me siento y me paro puedo marearme. Me mareo cuando camino o también, por ejemplo, si estoy acostada y cambio de posición me mareo. Eso es tener POTS o intolerancia ortostática. También tenemos cambios bruscos en la temperatura corporal. Eso significa que no importa el clima exterior, si afuera hace sol y estás en la playa y todo el mundo la pasa muy bien, seguramente yo voy a tener frío, como ahora. En Oaxaca hace calor y yo traigo 2 sudaderas puestas, porque así funciona y mi termostato, todos los médicos siempre dicen que está al revés. También presento náuseas, vértigo,
cansancio en exceso, momentos en los que me pesan mucho las piernas y tengo que ponerlas en alto para poder sentirme mejor. Tengo igual crisis de frío o crisis de cansancio. Estas crisis duran varios días y puedes estar así 2, 3 días. Y, por ejemplo, en una crisis de frío, no importa cuántos abrigos te pongas, cuántas cobijas uses. Yo he llegado a usar 8 suéteres, 2 cobijas, 2 pares de pantalones, 2 pares de calcetas, a tomar té, muchísimo té caliente y de todos modos tengo frío. Y al final de la crisis lo que me pasa es que sudo muchísimo y después tengo que rehidratarme con agua de coco, con electrolit, con agua mineral, porque si no me descompenso. También pasa que con la disautonomía parte de los síntomas es que tenemos temporadas en las que tenemos insomnio o nos sentimos muy deprimidos o vamos muchas veces al baño durante la noche, entonces no descansamos. Entonces, esto es lo que hace que sea una enfermedad difícil de diagnosticar, ¿no? Porque son muchos síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades. Los médicos, no todos, pero muchos, no saben lo que es la disautonomía y pues sí, ¿no? Generalmente te dicen, está en tu cabeza, se te va a pasar cuando tengas hijos, cuando tengas pareja, ya supéralo, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar un médico, un grupo de médicos que te crea y que te entienda. Por eso yo les mencionaba que el proceso de tener un diagnóstico acertado para los que tenemos disautonomía dura aproximadamente 10 años, porque ese es el periodo en el que vamos de un médico a otro hasta que alguien está dispuesto a escucharnos, a saber lo que está pasando, a prestarnos atención y a tratar de entender y de ayudarnos. Para poder hacer este diagnóstico se basan pues en tu historia clínica, en los síntomas que presentes, que como les decía, pues son distintos en cada paciente, y también en las pruebas que te pidan los doctores, como un electroencefalograma, un electrocardiograma o la prueba de inclinación. La prueba de inclinación es para mí la peor prueba de todas, porque en la prueba de inclinación te colocan en una mesa, estás en posición así horizontal, te sujetan o sea, bueno, te sujetan para que no te caigas, te canalizan para que estés listo en caso de que llegues a necesitar algún medicamento y después lo que pasa es que la mesa empieza a moverse en distintas direcciones hacia arriba, o sea, entonces pasas de estar acostado horizontal a que la mesa esté completamente vertical o de lado o boca abajo. Es realmente muy incómodo, causa mucho malestar, por lo menos en mí, y lo que se busca con esta prueba es ver cómo reacciona tu cuerpo a los cambios de posición. Si te mareas, si no te mareas, si tienes náuseas, si te enfrías, si vomitas. Y durante la prueba, lo que yo he sentido es que una vez que la mesa se queda quieta, o sea, yo siento que soy yo la que se está moviendo y que todo lo que está a mi alrededor se está moviendo también. Entonces no sabes si eres tú quien se mueve, si los que están a tu alrededor se están moviendo o qué es lo que está pasando. Entonces yo estaba completamente mareada. Tuve mucho frío a tal grado que la última vez que me hicieron esta prueba, faltaban 10 minutos para que la prueba terminara y la cancelaron porque yo no solo sentía frío, sino que estaba fría. Entonces ya no podían seguir y por supuesto los resultados dieron positivos, ¿no? O sea, sí soy disautónoma, sí me mareo, sí necesito tomar medicación para no marearme. Entonces, o sea, no es fácil porque pues, o sea, bueno, ahora con los medicamentos estoy mucho mejor, pero, o sea, pasar tantos años así sin que te crean es muy complicado, ¿no? Para uno como paciente y para los familiares y para los amigos, ¿no? Porque nunca falta el que te dice, ¿y ahora qué? ¿No? Cuando les dices que te sientes mal. Dentro de los datos más importantes o a destacar de esta enfermedad
es que es más común en mujeres que en hombres. Se divide en primaria, que es cuando se detecta en infantes y en la adolescencia, en secundaria, cuando se detecta en adultos mayores de 40, y en disautonomía familiar, que es otro tipo de disautonomía. Yo no la tengo, pero existe. La disautonomía, sin importar cuál sea, no tiene cura, únicamente se pueden tratar los síntomas. Tenemos momentos en los que sí puede ser discapacitante porque estamos sumamente cansados y nos sentimos muy mal, y pues tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Y a que mucha gente piense pues que somos flojos, ¿no? O sea, en realidad no somos flojos, simplemente tenemos periodos en los que estamos muy cansados. Siempre estamos en tratamiento médico y por eso en enfermedades como la mía o como el lupus existe algo que se llama teoría de las 10 cucharas, que significa que cada cuchara corresponde a un nivel de energía para una actividad o para un conjunto de actividades. Entonces, lo que para una persona puede representar media cuchara, para mí puede representar la cuchara entera. Entonces, nuestro nivel de energía es diferente y siempre va a ser así y siempre vamos a tener días muy, muy buenos y otros, pues, no tanto. Por eso es importante que a nivel académico, de ocio y de trabajo, pues podamos entender todo esto y que la gente que forma parte de nuestro círculo familiar y de amigos también lo entienda, ¿no? Por ello, debemos de tomar nuestros medicamentos, seguir las instrucciones de nuestros doctores, contar con un equipo médico que sepa que tienes disautonomía, porque, o sea, así tengas migraña o apendicitis, tu doctor tiene que saber que eres disautónomo porque tiene que, pues, poder descartar si tienes alguna otra cosa y tienen que saber qué medicamentos pueden darte, ¿no? Es importante que tratemos de dormir lo suficiente y que si podemos realicemos actividad física. No todos los disautónomos pueden hacer ejercicio. Yo puedo hacer ejercicio, no el que quisiera, pero puedo hacer ejercicio. Es, No, ujú. es importante que pues busquemos la manera de trabajar y de estudiar en línea y que si esto no es posible, que tengamos un trabajo presencial donde entiendan nuestra situación y sepan pues que a veces o vamos a faltar o vamos a llegar tarde o nos vamos a ir porque sí realmente nos vamos a sentir muy mal, ¿no? Por eso, o sea, me gustaría concluir que para sentirnos mejor debemos, si nuestros médicos nos lo permiten, aumentar nuestro consumo de sal, tomar agua de coco, diuréticos no, porque no son buenos para una persona con disautonomía, aumentar el consumo de electrolitos, usar una pulsera de alerta médica por si algo te pasa. Yo tengo una donde dice que tengo disautonomía y todas las demás enfermedades que padezco. Y es importante que busquemos grupos de apoyo en línea y en nuestra ciudad para sentirnos mejor y para entender lo que está pasando y que estos grupos de apoyo como los que yo menciono en esta diapositiva, pues compartan información que sea certera y no alarmante, ¿no? Porque si no terminas angustiándote por las cosas que lees. Entonces, los grupos que yo les comparto de mi disautonomía.com, Disautonomía Centro Médico Nacional del Noroeste, Disautonomía Internacional, es este en inglés, y del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México, son los que yo sigo y son los grupos en donde yo he aprendido a conocer qué es la disautonomía y donde he encontrado personas que tienen lo que yo tengo y que tratan pues de vivir lo mejor que pueden con esta enfermedad y con los momentos de crisis que en mi caso se suman también a otros padecimientos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dani. Habíamos platicado lo complicada que era la disautonomía, pero ahorita que lo escucho y lo veo reflejado, la verdad es que es mucho más complicado de lo que me imaginaba y de lo que me habías contado. Curiosamente, el miércoles fui a una entrevista al IMER y la chica que me hizo la entrevista también tiene disautonomía, entonces ella me decía justamente que qué bueno que presentáramos este tema porque, como tú bien decías, es algo que tarda muchísimo tiempo en darse el diagnóstico, es algo que las tienen pimponeando o peloteando de un lado a otro hasta que encuentran realmente cuál es el diagnóstico. Entonces ella me decía, yo también lo acabo de descubrir hace un par de años, dice, y me quité un peso de encima Sí. de saber realmente lo que tengo ya ahora y que no tengo que estar todavía que me digan, justo como tú decías, ya tenga un hijo, ya tenga una pareja, lo tiene todo en su mente. Dice, ya con el diagnóstico fue mucho más fácil entender esa parte, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es todo un conjunto de síntomas, todo un conjunto de funciones en tu cuerpo que de repente todas al mismo tiempo quieren protagonismo, entonces debe ser muy, muy complicado estar así. Afortunadamente, como bien dices, ya tienes tratamiento, ya con los medicamentos estás mucho mejor, pero siempre sí es bueno conocer que con la pulsera de alerta médica nosotros también en los museos podemos identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que puedes tener y cómo podemos ayudarte, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, o sea, tengo mi pulsera de alerta médica porque tengo disautonomía y otras cosas más, pero, Y con la pulsera de alerta médica nosotros también en los museos podemos identificar. creo que es importante que todos los que tengamos alguna enfermedad, sea discapacitante o no, portemos una pulsera, ¿no? Para que la gente nos pueda ayudar si en algún momento pasa algo. Sí, claro, por supuesto, y que tengamos el conocimiento de qué es lo que significa y cómo podemos ayudarles también, ¿no? Es parte de este coloquio, perdón, que justamente hay estas discapacidades que no son tan visibles o que no tienen una marca, pero que están ahí, que existen y que ustedes las están teniendo. Entonces, por eso es importante también que nosotros conozcamos y todo el público en general conozca que existen estas otras enfermedades y cómo se pueden presentar. Claro, o sea, incluso la disautonomía también, o sea, si buscas información, se llama enfermedad sombrilla o enfermedad invisible, porque si tú me ves ahorita, yo me veo bien. Entonces la gente piensa, no, no tienes nada, ¿no? Y se llama enfermedad sombrilla porque tiene un abanico de síntomas y cada quien los vive diferente. Claro, por supuesto. Aprovecho, tenemos una pregunta del público y nos dice, ¿qué respuesta has tenido en el ámbito laboral? Hace poquito me contabas de una muy mala experiencia, pero cuéntanos un poquito sobre esto, por favor. Pues mira, laboralmente, si yo digo todos mis padecimientos, generalmente no me contratan, ¿no? Esa es la dinámica. Si yo le digo al empleador, tengo disautonomía y una lista más de todo lo que tengo, ya no te contratan. Y si sí te contratan, están como a la espera de que o algo te pase o pasa también que en mi caso, para mí es mucho mejor trabajar en línea porque no me tengo que trasladar a ningún lado y si me siento mal y tengo que trabajar más tarde, no tengo que dar explicaciones de que llegué tarde o de que no voy a llegar porque trabajo en línea y cumplo los objetivos de la empresa donde estoy, ¿no? Entonces, o sea, para mí ha sido mucho más fácil así, pero sí ha sido muy difícil encontrar empresas que te acepten cuando tienes una enfermedad crónica, una enfermedad rara, una enfermedad que puede ser discapacitante, porque, por ejemplo, si tu trabajo te queda a 2 horas de tu casa y a mitad del trabajo yo me estoy mareando y me estoy sintiendo mal, por ejemplo, si doy clases, tengo que suspender mis clases y muchos colegios no lo entienden, ¿no? O te dicen, ¿sabes qué? El sueldo es X, pero pues tienes que estar aquí a las 7 de la mañana. Eso implica para mí que si el trabajo, vamos a suponer, es de 7 de la mañana a 3 de la tarde y me queda a 2 horas de mi casa, yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana
para que me dé tiempo de desayunar, bañarme, llegar al trabajo a las 7, salir del trabajo a las 3, llegar a mi casa a las 5, cenar e irme a dormir para poder más o menos descansar. Si yo hago esto y tengo así un ritmo de vida, lo que va a pasar es que va a llegar un punto en el que no voy a rendir en el trabajo y en el que voy a tener algún problema de salud y mis crisis, sobre todo las de frío, en mi caso, van a aumentar, voy a sentirme muy mal, voy a tener crisis de frío, dolor de cabeza, náuseas, y es algo que pues las empresas, o sea, no visualizan, pero tampoco entienden. Entonces, muchas veces, pues, o sea, en mi caso sí he tenido que decir, ¿sabes qué? O sea, sí, el trabajo me interesa, pero no lo puedo aceptar porque si tengo que pensar en mi salud, en qué momento voy a dormir, voy a tener una vida, voy a tener tiempo para ir al súper, porque no voy a estar físicamente bien para poder hacerlo y mentalmente tampoco. Entonces, realmente es, es complicado, ¿no? Poder tener un empleo fijo con un horario que se adapte a personas como nosotros y donde no te vean mal si faltas o si necesitas un horario reducido o si tienes que, no sé, si te pasa que tienes que ir al baño, pues supongamos, no sé, 5 veces en una hora fuiste al baño, porque estás en tu momento donde tu cuerpo decide por ti y estás dando clase, entonces tienes que dejar a los alumnos solos, pero tienes que ir al baño, entonces, ¿qué haces? Entonces, sí es complicado y sí hay empresas que no lo entienden o que en cuanto ven, pues, toda la lista, ¿no? De enfermedades, pues ya ni te llaman, ¿no? Y le dan el trabajo, obviamente, a alguien que sea o se vea más sano y que quizá no va a presentar estas dificultades porque no tiene ni disautonomía ni otras enfermedades. Entonces, sí es muy complicado. Claro, por supuesto, pero aquí sobre todo tienes que ponderar tu salud sobre lo demás, porque pues obviamente al final del día esa es tu prioridad. Claro, pero es frustrante, ¿no? Porque son empleos que dices, yo lo quiero, yo lo puedo hacer, yo tengo la capacidad de hacerlo, pero necesito hacerlo en línea para poderlo hacer y no están dispuestos. Entonces, Claro, creo que es, eso es algo que ya también tenemos que empezar a considerar, pues la parte laboral, esta parte de que hay muchas personas con discapacidad justo que tienen la capacidad, la habilidad de poder hacer los trabajos que requerimos, pero que obviamente ni siquiera es darles como un trato preferencial, simplemente es poner atención a la condición con la que están viviendo y con eso poder apoyarlos con esta parte de, o como dices, jornadas reducidas o bien trabajo en línea que al final del día no quiere decir que no vaya a hacer el trabajo porque no estés yendo a la oficina, sino exactamente. simplemente es cumplir con los objetivos que te han puesto y demostrar que puedes hacerlo, por supuesto, sin problema, ¿no? Exacto, pero sí les cuesta mucho trabajo, ¿no? Prefieren a alguien presencial casi siempre y tienen la idea de que si no estás físicamente ahí, no estás trabajando o no lo vas a hacer bien. Entonces, es complicado y es frustrante, ¿no? Porque al final terminas consiguiendo trabajos en los que te va bien y que realmente te gustan, pero también, o sea, en mi caso, donde estoy ahora estoy muy bien, me gusta mucho, pero yo sé que tengo el tiempo y la capacidad para combinarlo con otro empleo y es un empleo que no tuve porque no se dio la oportunidad de que yo trabajara en línea porque tenía que ser presencial sí o sí. Ok, sí, lo entiendo y puede ser muy complicado. Esperemos empezar a cambiar esas dinámicas laborales. Muchísimas gracias por tu participación, Dani. Si Gracias a gustas, igual ustedes.